Hello everybody, this is teacher Manuel Medina with another video about the English language. Por favor recuerden suscribirse. En esta ocasión estaremos hablando de lo que es the simple present o presente simple, que es lo que utilizamos para hablar de cosas que hacemos cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. So, para formar el presente simple, en primer lugar, tenemos que tener pendiente los pronombres personales. I, you, he, she, we, and they. Y en segundo lugar, tenemos que usar un verbo. Por ejemplo, en este lugar utilizaremos el verbo eat. I eat, you eat, we eat, and they eat. Aquí lo dejamos en blanco porque para la tercera persona se hace una pequeña excepción. He eat and she eat. Para he y para she se le va a agregar S al verbo. So sería he eats and she eats. Podemos agregar otra cosa, por ejemplo, I eat pasta. I eat pasta. You eat pasta. He eats pasta. She eats pasta. We eat pasta and they eat pasta. Pero en la tercera persona va a ocurrir con cualquier verbo. Por ejemplo, si el verbo termina en consonante solo se le va a agregar S. Pero si el verbo termina en SH, CH, si el verbo termina en X, si el verbo termina en O si termina en Z, se le va a agregar S. For example, I watch a movie. Watch a movie. Watch a movie. Si fuera para la tercera persona sería he watches. He watches a movie. Él ve una película. He watches a movie. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si es con SH, wash. Wash, que es lavar. Wash. Si ponemos ella lava los platos. She washes the dishes. She washes the dishes. Cuando termina en SH, en CH. Vamos a ver, cuando terminan también con S, cuando terminan en S o en doble S. Por ejemplo, si en el caso de kiss, the baby, kiss the baby, si ponemos she kiss, no se puede decir, sería she kisses the baby, en la tercera persona. Y si fuera en el caso de X, por ejemplo, box, de boxeo, box, he boxes, él boxea. Pero para I, you, we, and they, el verbo conserva su forma base, no se le agrega nada. Esto ocurre para la tercera persona solamente. Si termina, por ejemplo, en O, como go, se diría he goes to the park. He goes to the park. He goes to the park. Y así sucesivamente. También si luego termina, por ejemplo, en Z, como es el caso de quiz. Quiz termina en Z, se le agrega otra Z y sería quizzes. He quizzes or she quizzes. Esto es en cuanto al
afirmativo. Al afirmativo. Ahora, para formar el negativo es algo muy sencillo. Para formar el negativo es algo muy sencillo. Esta regla solamente se aplica, la regla de agregar la S, solamente se aplica al afirmativo. Ahora, si fuera negativo sería algo muy sencillo. Para I y para you se utiliza don't. Para we y para they se utiliza don't. Pero para he y para she se utiliza doesn't. Por ejemplo, yo no hablo inglés. I don't speak English. I don't speak English. Pero si fuera tú, you don't speak English. Ahora, aquí, he doesn't speak English. Como tiene negativo, el verbo se queda igual. She doesn't speak English. We don't speak English. And they don't speak English. Como por ejemplo, teach English. Teach English, que sería enseñar inglés. Ahora, si fuera en afirmativo, sería en afirmativo, he teaches English. Pero como es negativo, he doesn't teach English. Es decir, que en el negativo el verbo se queda igual, no cambia nada. Ahora, usted quiere practicar esto, muy sencillo, muy sencillo. Usted hace eso. I study English. I study English. Voy a repetir la misma oración otra vez. I don't study. I don't study English. Y ahí está el negativo. Si fuera una tercera persona, she goes to the movies. Ella va al cine. Ahora, como es negativo, negativo, she doesn't go. She doesn't go to the movies. Es decir, que en el negativo el verbo se conserva igual. Y así es como se forma el afirmativo y el negativo en el presente simple. Pero mayormente de verbos regulares. Existe otro verbo cuya formación es diferente. Por ejemplo, el verbo have. El verbo have no obedece a estas reglas. Por ejemplo, si tenemos los pronombres personales, I, you, he, she, we, and they. Como el verbo have sería lo siguiente. El verbo have. I have. You have. We and they have. Pero para he y para she sería has. Has. Por ejemplo, yo tengo un carro. A car. Sería I have a car. You have a car. He has a car. She has a car. We have a car and they have a car. Para el negativo sería la misma regla. Ponerle aquí don't o doesn't y el verbo sería have. Esto solamente ocurre para el afirmativo. Por ejemplo, I have a book. El negativo sería I don't have a book. She has a house. Y ella tiene una casa. El negativo sería she doesn't. El verbo se pone igual. Have a house.
Y así es como se forma el afirmativo y el negativo del verbo to have en el presente simple. Para el verbo el verbo do, en afirmativo y en el negativo sería igual. Como termina en O, en la tercera persona se le agrega ES. Por ejemplo, I, you, he, she, we, and they. So, I do my homework. My homework. Yo hago la tarea. You do my homework. Sería, or your homework. Pero aquí sería, como es tercera persona, y si le agrega O, sería does. Sería does. He does his homework. Él hace su tarea. She does her homework. Y aquí se queda igual. We do our homework and they do their homework. Para el negativo sería idéntico. El negativo, en el negativo, si usted dice she does her homework, por ejemplo, el negativo sería she doesn't do her homework y se queda igual. Y así es como se forma el presente simple de verbos que terminan en consonante y de verbos que terminan en O, que terminan en CH, SH, X, en S, etc. Por ejemplo, como el verbo kiss, de besar, en la tercera persona sería she kisses, he kisses, etcétera, etcétera, etcétera. En otro video les mostraré cómo hacer la pregunta. Bye bye.